presidente de la Izquierda Ciudadana, Víctor Osorio, a los concejales que están acá, a los dirigentes sociales que son parte activa de este movimiento de solidaridad con Cuba, a aquellos dirigentes del movimiento de solidaridad activa con Cuba, a todas las compañeras y compañeros que hoy día celebramos estos 55 años de la Revolución Cubana. Lo primero es, a mí me gustaba explicarle por qué tengo este honor. Porque estar acá es un honor y una responsabilidad. Y la verdad es que yo creo que los que estamos acá, de alguna manera, esta solidaridad con Cuba se expresa en gestos, pero se expresa en la vida cotidiana. Yo soy alcalde de una comuna popular, por si acaso no tiene nada que ver con el túnel Urrao, estamos al lado de Cerro Navia, al lado del Coahuel, que es una comuna que tiene 65% de vulnerabilidad y 90% de vulnerabilidad en los colegios. Y esta expresión de la vulnerabilidad es una manera elegante de decir que hay personas en Chile, en una comuna como la que todos ustedes viven, que sufre la exclusión, que tienen familias en las cuales los niños y los jóvenes están solos todo el día por llevar finalmente el sustento, que están en escuelas que no le dan futuro, que no son parte de una sociedad en la cual finalmente uno se siente que está construyendo futuro para uno y su familia, y que no es un problema de pobreza y por lo tanto no se resuelve con bonos, es un problema estructural. Y eso, en la comuna en que yo estoy, y tal como ustedes lo hacen en vuestros barrios, en vuestras comunas, cotidianamente, a través de organizar a las personas, en juntas de vecinos, en comités de desarrollo, centros de madres, clubes deportivos, organizaciones estudiantiles, sindicatos, se reconstruye y se construye un tejido social que de alguna manera tiene la impronta de la rebeldía contra el sistema y la justicia. Y esto que hace cada uno de los que está acá. Porque ser solidario con Cuba sin hacer el trabajo cotidiano de tener más justicia en el espacio en el cual cada uno de nosotros tiene su rol, de verdad es solo una frase. Y en ese sentido es que creo que lo que estamos haciendo acá es tener el honor de ser parte de un movimiento latinoamericano que nace en Cuba hace 55 años con el triunfo de una revolución que ha marcado el destino de muchas personas, por cierto, los 11 millones de cubanos, pero fundamentalmente toda Latinoamérica ve en Cuba un camino de consecuencia, un camino que tiene que ver finalmente con una convicción, que es posible construir una patria más justa. Aun cuando en Cuba esto se hace a pocas millas de los que entienden que son dueños del mundo, que entienden que fueron dueños de Cuba, que quieren seguir siendo dueños de Cuba, que entienden conceptualmente que la vida o se compra o se domina. Y nosotros pensamos completamente distinto. La revolución cubana es fruto de la convicción, es fruto de la confianza, es fruto de la rebeldía contra la injusticia, es fruto de la rebeldía contra las dictaduras. Es un proceso profundamente humano, es poesía pura, es convicción pura. Cuba, me decía un amigo en estos días que hablaba de aquellas cosas que uno pudiera transmitir acá, no es la cuna, es el nido, porque allí se procrea, allí se sintió, allí se desarrolla un nuevo concepto de humanidad, en que los valores de la solidaridad, los valores del compromiso, los valores de la confianza, los valores de los derechos sociales por sobre el mercado, el lucro, el acaparamiento y el poder omnímodo de las potencias, se hizo realidad. Y se hizo realidad
en un momento en el cual el mundo había tomado una opción en torno a decir que había una manera de cambiarlo, que era la revolución. Y ellos mostraron que era posible, tal como decía en el video Fidel Castro. Y en ese sentido, amigas y amigos, es que estar hoy día acá es reconocer que a muchos de nosotros, todos por cierto los que tenemos cerca de 50 años, nacimos a la vida política y tuvimos en nuestro horizonte un respeto, un orgullo, una admiración por lo que estaba ocurriendo en nuestro Latinoamérica y especialmente en Cuba. Cuba, creo que de las cosas que se pueden enorgullecer es de ser solidaria. Lo fue en África, lo fue en los momentos duros de la dictadura en Chile, lo fue en este terremoto. Quien primero instaló 2 hospitales de campaña en Chile fue Cuba. Y lo hizo sin y como la prensa eso nos muestra, llegaron, hicieron la tarea, dejaron en cero la lista de espera y se fueron tan tranquilos como llegaron. Y la prensa y la concentración de los medios prácticamente no lo nombraron. Pero la gente que lo vivió entendió que era la solidaridad la que estaba ocurriendo, aun cuando teníamos gobiernos de distinto tipo. Cuba es Latinoamérica. Y lo conversábamos, Latinoamérica entendida más que como un sistema, como un organismo vivo, que es capaz de crear, de recrear una y otra vez energía transformadora, energía de igualdad, de rescatar desde su historia de los pueblos originarios la valentía de decir que no es posible ni el imperialismo contra Cuba ni el imperialismo de los gobiernos en contra de los pueblos originarios, porque finalmente es lo mismo. Negar el derecho de existencia de Cuba como una sociedad libre y soberana que hace exactamente lo que su pueblo decide es lo mismo que en muchos países, incluyendo Chile, nosotros hacemos con nuestro pueblo originario. Y por lo tanto esa reivindicación en torno a decir una nación tiene derecho a autogobernarse y a autodeterminarse, no miremos tan lejos. Sí, es inaceptable lo que hace el pueblo norteamericano, pero nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo? Recién entendiendo que la lucha de nuestro pueblo originario también tiene que ver con esa misma dignidad que nosotros hoy día creemos y entendemos que es necesario recrear en la solidaridad en Cuba. Porque lo multirracial no significa que no entendamos que somos naciones que probablemente somos distintas y tenemos derecho a las autodeterminaciones. Y a los gringos no, pero el Estado chileno tampoco. Y esa es parte, creo yo, de una manera de hacer solidaridad con Cuba. Pero creo que de alguna manera esta aparición de UNASUR, de la CELAC, que hacen un giro distinto a lo que ha sido una política con la OEA que siempre normalmente tiene el sello de lo posible dado por los norteamericanos. Porque el sello de lo posible, ¿qué es lo imposible? Lo que no queramos conseguir. Cuba lo mostró, hizo una revolución. Y entonces, cuando hablamos de cosas como el bloqueo, ¿qué sentido tiene hoy día si no es la sensación del poder? ¿Y por qué UNASUR y por qué la CELAC y por qué nuestro gobierno no empiezan a colocar de una vez por todas, dado que hoy día tenemos capacidad de tener un contrapoder porque cada vez dependemos menos de ello, ideológicamente, culturalmente, también económicamente, y que tenemos gobiernos y pueblos que cada vez dependen menos de ellos y colocar el fin del bloqueo como parte de nuestro discurso central? Porque si lo colocamos solo cuando Cuba tiene problemas y no lo colocamos regularmente, no se va a convertir en un problema mundial.
Porque hasta que Mandela no hizo lo que hizo, la parte era casi normal, era un problema de los sudafricanos. ¿Y cuándo se resolvió eso? Cuando Cuba intervino, cuando estuvieron al lado, nos contaba el embajador de intervención, y allí fue derrotado el ejército sudafricano y se entendió que era posible terminar el apartheid. Es posible si nos lo proponemos también terminar el bloqueo, si no tiene ninguna justificación ni económica, ni ética, ni moral, ni de la OMC, ni de ninguna parte. Y por lo tanto creo, amiga y amigo, que parte de lo que tiene que instalar este espacio político que hemos construido en Chile es que la dignidad de Cuba, desde el punto de vista del término del bloqueo, debe ser parte de una política latinoamericana consistente, coherente, permanente y ocupando lo que son los espacios políticos que se han generado, que finalmente los tenemos más en nuestra mano que con el veto norteamericano. De la misma manera, creo que Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González York, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lavenino Salazar y también lo ha declarado René González, que si bien es cierto está liberado, se considera preso. ¿Qué sentido tiene que alguien se permita hablar de derechos humanos cuando tiene capturado y tiene tortura a estos 5 compañeros de la guerra? ¿Tiene derecho a eso? En cualquier caso del mundo, la familia tiene derecho a visitar a sus presos. Hay derecho a juicio justo. Y en Norteamérica, a estos 5 compañeros no pasa nada. Y los organismos internacionales no dicen nada. Si no hay Comisión Internacional de Derechos Humanos alrededor de Cuba, ¿con qué credenciales Estados Unidos se permite mantener a estos 5 compañeros de la manera en que los tiene? Y creo que parte de la dignidad de Chile en su ámbito de políticas exteriores tiene que ser colocar el problema de los 5 de una manera fuera de toda discusión. Nosotros que vivimos una dictadura, parte importante de lo que ocurrió en la violación de los derechos humanos tenía que ver con el silencio, tenía que ver con la tergiversación de los medios de comunicación. Habían habido enfrentamientos, lo vivimos, pero todos sabíamos que la verdad estaba ocurriendo abajo de la mesa. Si el tema de los 5 no lo colocamos fuertemente en los países latinoamericanos, en todos los foros internacionales, esto va a permanecer. Y ni Dios lo quiera, van a lograr finalmente que varios de ellos terminen muriendo en una cárcel norteamericana. Creo que, amigos míos, compañeras y compañeras, si uno mira un poco lo que allí está ocurriendo, no puede menos que indignarle la conciencia a lo que estamos en esta reunión. Pero junto con eso, Cuba nos ha enseñado que los derechos sociales o son para todos o no son. Este año Cuba terminó con un 4.2 de mortalidad infantil. Eso solo lo tiene en Chile la comuna de Vitacura. En Puerto Saavedra estamos en 16. 4 veces más mortalidad asociada a la pobreza. Esos son derechos humanos, en que todo el mundo tiene derecho a una salud, porque para no tener mortalidad infantil no basta con tener un médico inteligente, es un sistema de protección que funciona a lo largo y a lo ancho del territorio que hace posible ese logro. Porque cuando hablamos de educación gratuita y de calidad, que da oportunidades de desarrollo y de felicidad a la gran mayoría, no es que hay que cambiar la administración de los alcaldes o tratar a los jueces, es que hay que generar un sistema que tiene en esencia la justicia social. Y eso es Cuba. Eso es lo que nos mostró, porque teniendo menos de la mitad del ingreso per cápita de Chile, tiene 4,2 de mortalidad infantil y educación que permite futuro para todos los niños y para todos los jóvenes y para todas las personas. Eso es justicia social. Eso es derechos humanos.
Chile tenga $35.000 de ingreso per cápita. Es decir, la vulnerabilidad, que es la exclusión, la vamos a mantener durante 10 años más hasta que el chorreo llegue. Finalmente, la reconstrucción de una revolución tiene que ver con la que es más profundo sentido de la izquierda, que es rebelarse contra la injusticia. En cualquiera de sus formas, pero no basta solo con rebelarse, porque hay que organizarse, porque hay que tener proyectos, porque hay que tener visión, hay que tener proyectos y hay que tener actitud. Y eso lo hizo Cuba, lo mantiene Cuba a pesar de todo lo que podría estar en contra, porque muchos han fracasado en lo que Cuba ha logrado. Y esta reunión entonces, de los 55 años de la Revolución Cubana, pasando lo que está pasando en Chile, que es el germen, el inicio de un proceso de transformaciones, tenemos que hacernos cargo de que este aniversario, el mejor homenaje que podemos hacer, es aparte de defender a Cuba del bloqueo, de conseguir la liberación de los 5, es construir una patria más justa, a través de la organización de las personas, a través de una mirada revolucionaria, a través de una convicción ética y a través de una rabia de izquierda revolucionaria. Creo que este es el mejor homenaje que le podemos hacer a Cuba. Nuestra amada Latinoamérica no es un sistema, es un organismo, es vida en reevolución. La vertebrada cordillera de los Andes tiene la facultad de autoinventarse, recrearse desde sus principios, volver las veces que sea necesario a procrearse, a recrearse. Nosotros, los que vivimos bajo el sol y la luna, con los ojos cerrados y abiertos, con la sangre la linfa de los que nos antecedieron y los que nos heredarán. Somos un organismo vivo, nos reproducimos y luchamos por mantenernos creando, amando en dignidad y fuera de opresión. Que viva Cuba, que viva Chile, que viva el movimiento social.